Bienvenidos a una nueva inmersión. Una donde nos zambullimos en aguas turbulentas llenas de complejidades y, sinceramente, algunas contradicciones bastante flagrantes. Hoy vamos a analizar un tema que ha generado revuelo en Latinoamérica, la creación de la Alianza Americana contra la Delincuencia. Un nombre que a primera vista suena a promesa. ¿Verdad? Exacto. 18 países de Latinoamérica y el Caribe, junto con la OEA, TRECELA, el Banco Mundial Interpol. Una coalición que pareciera tener peso. Pero hay un detalle, o mejor dicho, tres ausencias que nos hacen dudar de su verdadero impacto. Me intriga, continuo. Te lo planteo así. Ni Estados Unidos, ni México, ni Colombia, actores clave en la lucha contra el crimen transnacional en la región, han decidido formar parte de esta alianza. ¿No les parece curioso? Para comprender mejor esta decisión y sus implicancias, nos adentramos en un análisis realizado por el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, el COLALE. Interesante. Un análisis desde una perspectiva latinoamericana seguro nos brindará una mirada crítica y quizás algo polémica. Totalmente. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente esta Alianza Americana contra la Delincuencia? ¿Cuáles son sus objetivos? Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que impulsa esta iniciativa, la alianza busca en líneas generales tres cosas: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones y reducir los mercados ilícitos que todos conocemos. Suena ambicioso. No. Casi utópico. Sí, y para ello se han organizado con un comité directivo y 3 grupos de trabajo con enfoques específicos. ¿Y en qué se están enfocando concretamente? Bueno, inicialmente están priorizando la reducción de la violencia y el tráfico en comunidades vulnerables, la mejora de los sistemas de seguridad a través de la tecnología y la lucha contra el crimen financiero, especialmente el vinculado a la minería ilegal en la Amazonía. Ajá. Temas de gran envergadura, sin duda. ¿Y con qué recursos económicos pretenden abordar todo esto? Ahí es donde la cosa se pone interesante. El presupuesto inicial de la alianza es de $1.000 millones. Hay millones. Una cifra que en el contexto de la problemática que se pretende abordar suena a nada. Exacto. El analista del CALAE utiliza el término irrisoria para describirla. Y la verdad, considerando la magnitud del problema y la cantidad de países involucrados, la palabra no parece exagerada. Totalmente. Es como pretender apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Sin embargo, mencionaste que lo más llamativo no era el presupuesto, ¿verdad? Correcto. Lo que realmente me inquieta, y el análisis del CALAE lo subraya, es la ausencia de Estados Unidos, México y Colombia. ¿Por qué es tan crucial la participación de estos países? Consideremos a Estados Unidos. Es el principal consumidor de las drogas que se producen en Latinoamérica y al mismo tiempo la principal fuente de armas que terminan en manos del crimen organizado en la región. Más del 50% de las armas rastreadas en Centroamérica provienen de Estados Unidos. Una paradoja bastante preocupante. Y en el caso de México, ¿cuál es su relevancia? México es un punto neurálgico en las rutas del narcotráfico. Sufre una violencia devastadora alimentada en gran medida por el consumo de drogas en Estados Unidos y la facilidad para obtener armas provenientes del mismo país. Y Colombia, siendo un importante productor de cocaína. Claro, Colombia está profundamente enlazada con las redes criminales que esta alianza supuestamente quiere combatir. Es como invitar a una fiesta a todos menos al dueño de casa. ¿No te parece? Sin duda. Y la analista de CLAE hace hincapié en la hipocresía de Estados Unidos al liderar esta iniciativa mientras al mismo tiempo es señalado como el mayor paraíso fiscal del planeta. Exactamente. El análisis menciona a la propia Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien admitió la facilidad con la que se pueden crear empresas fantasma en su país, facilitando el flujo de dinero sucio. Increíble. Con este panorama, ¿tiene sentido esta alianza sin la participación de estos tres países? Es una pregunta fundamental. Pareciera más un gesto simbólico que una iniciativa con capacidad real para combatir el crimen transnacional. Entonces, corremos el riesgo de estar frente a otra operación cosmética con mucho ruido mediático pero poca sustancia. No lo descartemos. Es una posibilidad que debemos considerar seriamente. Y en cuanto a México y Colombia, ¿qué consecuencias puede tener su exclusión? ¿Podría agravar los problemas existentes o incluso generar nuevos conflictos? El analista del CLA es bastante crítico al respecto. Sugiere que este tipo de iniciativas sin la participación de actores clave pueden convertirse en una nueva forma de injerencia de Estados Unidos en la región bajo la excusa de la cooperación en seguridad. Un argumento que lamentablemente resuena con la historia de intervenciones de Estados Unidos en la región. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión crucial. ¿Qué tendría que cambiar para que una iniciativa regional de seguridad sea realmente efectiva? ¿Qué mecanismos de control y transparencia se necesitan para garantizar que no se repitan los errores del pasado? Preguntas que debemos formularnos, y a nuestros líderes, para evitar caer en las mismas trampas de siempre. Sin duda. Y quizás para empezar sería útil analizar con mayor profundidad la crítica del CLAE a las organizaciones multilaterales como la OEA y el BID.
¿Son realmente eficaces en su rol de abordar los desafíos de la región? ¿O son, como las denomina el analista, tecnocracias frívolas? Un término bastante duro, pero que invita a una reflexión profunda sobre el rol de estas instituciones y su capacidad para generar un cambio real en Latinoamérica. Lo que es innegable es que estas organizaciones como la OEA y el BID tienen un historial complejo en la región. Su accionar ha sido objeto de debate durante décadas y las críticas del QLAE se suman a un coro de voces que cuestionan su legitimidad y eficacia. ¿Y qué alternativas propone el analista? ¿Cómo se puede lograr una verdadera cooperación en materia de seguridad que respete la soberanía de los países latinoamericanos? El analista argumenta que la clave reside en un cambio de paradigma. Se necesitan mecanismos que garanticen la participación equitativa de todos los países sin imposiciones ni agendas ocultas. Un modelo de cooperación más horizontal, donde las decisiones se tomen en conjunto considerando las necesidades y realidades de cada país. Exacto. Un modelo donde la soberanía no sea un concepto vacío, sino el pilar fundamental sobre el cual se construyen las relaciones internacionales. Y en ese contexto, ¿cuál sería el rol de Estados Unidos? ¿Es posible imaginar una cooperación genuina con un país que históricamente ha ejercido un fuerte control sobre la región? Es un tema complejo. El analista plantea la necesidad de que Estados Unidos abandone su postura paternalista y reconozca a los países latinoamericanos como socios igualitarios. Un cambio de actitud que sin duda resultaría difícil para un país acostumbrado a dictar las reglas de juego. Absolutamente, requiere una transformación profunda en la política exterior estadounidense, una que priorice la colaboración sobre la imposición. Y volviendo a la alianza, más allá de la ausencia de estos países clave y las críticas al financiamiento, ¿hay algo que te parezca rescatable? ¿Algún aspecto positivo que valga la pena destacar? Bueno, si nos enfocamos en los objetivos, la idea de fortalecer las instituciones me parece fundamental. Si los países de la región logran consolidar sistemas judiciales más sólidos, policías mejor capacitadas y menos corruptas, eso sin duda contribuiría a combatir la delincuencia. Es decir, atacar la raíz del problema, no solo los síntomas. Exactamente. Sin embargo, el análisis del QLAE advierte sobre la necesidad de ser cautelosos con el uso de la tecnología en la seguridad. ¿A qué te referís? La tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero también un arma de doble filo. Si no se implementa con transparencia y respetando los derechos humanos, puede convertirse en un instrumento de control y vigilancia. Un gran hermano latinoamericano, por así decirlo. Exactamente. Es crucial garantizar que la tecnología se utilice para proteger a los ciudadanos, no para vulnerar sus libertades individuales. Y en cuanto a la minería ilegal en la Amazonía, un problema que afecta a varios países de la región, ¿crees que esta alianza puede contribuir a su erradicación? Lo dudo. El problema de la minería ilegal es multifacético y requiere un enfoque integral que involucre a los gobiernos, las empresas y las comunidades locales. ¿Y qué medidas concretas se podrían tomar para frenar esta actividad que está devastando la selva amazónica y financiando al crimen organizado? Se necesita una combinación de acciones, mayor control y vigilancia en las zonas afectadas, sanciones más severas para quienes operan al margen de la ley y programas de desarrollo sostenible que ofrezcan alternativas económicas a las comunidades que dependen de la minería ilegal. Un desafío enorme que requiere la voluntad política de los gobiernos y la cooperación de todos los actores involucrados. Sin duda. Y no podemos olvidar el flagelo de la corrupción, un cáncer que carcome las instituciones y facilita la operación del crimen organizado en la región. ¿Y cómo se combate la corrupción? ¿Qué medidas se pueden implementar para erradicar este mal endémico? Es una batalla a largo plazo que requiere un enfoque multidimensional. Fortalecer los mecanismos de control y transparencia, promover la cultura de la legalidad y garantizar la independencia del Poder Judicial. ¿Y la sociedad civil? ¿Qué rol puede jugar en esta lucha? La participación ciudadana es fundamental. La gente tiene que estar informada, organizada y movilizada para exigir a sus gobiernos que tomen medidas concretas contra la delincuencia y la corrupción. Es decir, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que otros resuelvan el problema. Tenemos que ser protagonistas del cambio. Exactamente. La construcción de una sociedad más segura y justa es una tarea colectiva que nos involucra a todos. Y en ese sentido me parece importante retomar la crítica del analista QLAE a la falta de respeto por la soberanía de los países latinoamericanos por parte de las organizaciones multilaterales. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, presionar para que esto cambie? La clave está en la información y la movilización social. Tenemos que estar al tanto de cómo funcionan estas organizaciones, qué hacen, qué no hacen y dónde están las fallas. Informarnos para poder exigir cambios. Correcto.
y luego organizarnos, hacer oír nuestras voces, exigir que rindan cuentas y que trabajen en beneficio de la gente, no de los intereses de unos pocos. Es decir, ejercer una especie de contraloría social sobre estas instituciones. Exactamente. Tenemos que ser los ojos y los oídos de la sociedad y denunciar cualquier irregularidad o abuso de poder. Un rol fundamental para garantizar que la cooperación internacional se traduzca en beneficios concretos para la gente. Sin duda. Y en este contexto me parece interesante analizar la propuesta de la Alianza de intercambiar información sobre antecedentes penales entre los países miembros. ¿Crees que esta medida podría ser útil para combatir la delincuencia transnacional? En principio sí. Si los países comparten información sobre delincuentes, eso podría ayudar a prevenir que se muevan de un país a otro para evadir la justicia. Pero también hay riesgos, ¿no? Claro, es fundamental garantizar que la información sobre antecedentes penales se utilice solo para fines legítimos y respetando los derechos de las personas. Es decir, evitar que se convierta en un instrumento de persecución política o de violación a la privacidad. Exacto. Es necesario establecer mecanismos de control y transparencia que garanticen el uso responsable de la información. Y en cuanto al enfoque social que propone la Alianza, ¿qué medidas concretas se podrían implementar para proteger a las poblaciones más vulnerables? Bueno, el análisis del CLEAE critica la vaguedad de las propuestas en este aspecto. Se menciona la importancia de reducir las vulnerabilidades de las comunidades, pero no se especifican acciones concretas. Entonces, ¿qué tipo de medidas serían necesarias para realmente proteger a la gente que está en mayor riesgo de ser víctima de la delincuencia? Se necesita invertir en programas sociales que brinden oportunidades a los jóvenes que combatan la pobreza y la desigualdad. Es decir, atacar las causas estructurales de la delincuencia, no solo los síntomas. Exacto. Si no se abordan las raíces del problema, la delincuencia seguirá existiendo sin importar cuántas alianzas se formen o cuántos recursos se destinen a la seguridad. ¿Y las víctimas del delito? ¿Qué lugar ocupan en esta ecuación? Lamentablemente, el análisis del CLAE señala que la alianza no menciona a las víctimas. Un olvido imperdonable. Totalmente. Las víctimas del delito necesitan apoyo, necesitan justicia, necesitan que se reconozcan sus derechos. Es decir, no se trata solo de perseguir a los delincuentes, sino también de reparar el daño que causaron. Exacto. Y eso implica brindar asistencia psicológica, médica, legal y económica a las víctimas, así como garantizar su participación en el proceso judicial. Un enfoque integral que coloque a las víctimas en el centro de las políticas de seguridad. Sin duda. Y en este aspecto, la sociedad civil también tiene un rol fundamental que jugar. Es crucial que no sean invisibilizadas, que su dolor y sus necesidades sean reconocidas y atendidas. Y ahí, como se dice, la sociedad civil juega un papel clave. No solo en el apoyo a las víctimas, sino también en la prevención del delito. Totalmente. La participación activa de la sociedad es fundamental para construir comunidades más seguras, más justas y más resilientes. ¿Cómo se puede canalizar esa participación? ¿De qué maneras concretas la sociedad civil puede contribuir a la prevención del delito? Hay muchas formas. Por ejemplo, promoviendo la cultura de la legalidad, fomentando la resolución pacífica de conflictos, educando en el respeto por los derechos humanos. Se trata de construir una sociedad donde la violencia no sea la respuesta automática a los problemas, donde existan mecanismos de diálogo y resolución pacífica. Exacto. Y ese cambio cultural, esa transformación social, no se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo a largo plazo que requiere la participación de todos. Claro, es un proceso gradual, pero fundamental para sentar las bases de una sociedad más justa y equitativa. Volviendo a la alianza, ¿crees que hay alguna posibilidad de que Estados Unidos, México y Colombia se sumen más adelante? ¿O su ausencia es definitiva? Es difícil predecirlo con certeza. Dependerá en gran medida de las presiones internas y externas que reciban estos países, así como de la voluntad política de sus gobiernos. Es decir, hay factores geopolíticos y coyunturales que podrían influir en su decisión final. Exactamente. Y si finalmente deciden no sumarse, ¿qué futuro le ves a esta alianza? ¿Podría tener algún impacto real sin la participación de estos actores clave? Está condenada a ser un elefante blanco. Una iniciativa con más forma que fondo. Sinceramente, creo que sin la participación de Estados Unidos, México y Colombia, la alianza tendrá serias dificultades para lograr resultados concretos. Es como remar un bote con un solo remo. Se avanza, pero con mucha dificultad. Exacto. Y esto nos lleva a retomar la crítica del analista del CLEAE a la necesidad de reformar las organizaciones multilaterales. Si estas instituciones no cambian, si no se adaptan a las nuevas realidades de la región, es posible que iniciativas como esta alianza terminen siendo más un problema que una solución. Un riesgo que no podemos ignorar. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos para impulsar ese cambio en las organizaciones multilaterales? ¿Cómo podemos asegurarnos de que trabajen en beneficio de la gente y no de intereses particulares?
Como ya hemos mencionado, la información y la movilización social son herramientas poderosas. Debemos mantenernos informados sobre el accionar de estas organizaciones, exigir transparencia en sus operaciones, denunciar cualquier irregularidad y presionar para que rindan cuentas a la sociedad. Es decir, no podemos ser meros espectadores pasivos. Debemos involucrarnos, participar activamente y fiscalizar el accionar de quienes ostentan el poder. Exactamente. La construcción de una Latinoamérica más segura, más justa y más democrática requiere la participación activa de todos los ciudadanos. Me quedo con esa reflexión. Y a nuestros oyentes los invitamos a seguir investigando, a seguir cuestionando, a no conformarse con respuestas fáciles. La lucha contra la delincuencia es una tarea compleja que nos interpela a todos. Coincido. Es un desafío que debemos enfrentar con valentía e inteligencia y sobre todo con la convicción de que un futuro mejor es posible. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la Alianza Americana contra la Delincuencia. Esperamos que les haya servido para comprender mejor las complejidades de este tema y las implicancias que tiene para la región. Gracias a vos por la invitación. Ha sido un placer compartir esta charla tan enriquecedora. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Oeli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.